Prevenir cortocircuitos, por ejemplo, si se inunda mi casa o se resquebrajan las paredes por un sismo. Para contextualizar este tema, tenemos de invitado al ingeniero Orlando Ardito. Él es gerente general de EPEI Perú e impulsor del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Johnny, buenos días y buenos días a todas las personas que nos siguen aquí en Siempre en Casa. La semana pasada estábamos conversando con una ingeniera civil sobre cómo reforzar nuestras viviendas ante estas construcciones que la mayoría en este país no son construcciones hechas por profesionales, sino por los maestros, qué sé yo. Y igual en los sistemas eléctricos de las casas se usan elementos que son de buena calidad, se hace como especialistas también. Cuéntenos un poco. Sí, gracias por la pregunta. Creo que es importante tener en consideración aquí varios aspectos. Primero, el tema de la informalidad en nuestro país es un problema nacional. Y que tiene varias aristas, es una coyuntura muy grande. Vamos a referirnos a dos. El primero tiene que ver con la vivienda informal. En nuestro país, en el sector urbano, el 70% de la construcción es informal y mucha de ellas es de construcción progresiva, lo que usualmente conocemos como autoconstrucción. Solo que la autoconstrucción es el momento de la construcción y la construcción progresiva es el proceso completo que puede durar, imagínate, hasta 31 años. Claro. En donde la electricidad llega más o menos al octavo. Entonces, aquí viene el segundo problema. En el sector eléctrico también sufrimos de informalidad. El 70% de los productos que llegan a nuestro país son de mala calidad, son informales, subestándares e incluso falsificados. Entonces, cuando se junta un 70% de construcción informal con un 70% de productos eléctricos de mala calidad que ponen en riesgo la seguridad del usuario, la probabilidad de accidente y de fallo se multiplica muchísimo. Entonces, ¿en dónde tenemos que preocuparnos? Tenemos dos fenómenos, el fenómeno del sismo y el fenómeno del Niño, que llega acompañado de una gran cantidad de lluvia, de agua. Claro. Y sabemos que agua más energía es igual a cortocircuito, sobrecarga, accidente eléctrico. ¿Qué debemos hacer? El primero, para enfrentar el tema del agua, de la lluvia, primero nos toca revisar si tenemos todavía cables expuestos en el techo. Cuando el cable está expuesto, generalmente un cable eléctrico domiciliario no se fabrica con protección ultravioleta. Entonces el sol ya debe haber resquebrajado el plástico que lo recubre y hay una exposición al riesgo muy alta. Si no hubiera el cable expuesto, seguramente está canalizado, pero esa canalización está al interior del techo, está al interior de las paredes, y cuando llueve el techo se humedece, la pared se humedece y el agua ingresa, se filtra y llega al cable. Así es. Entonces debemos de evitar de que el agua con la energía se mezclen para que el peligro Y me dijo algo sobre el material, que aquí se vende material que no es apto o de mala calidad, pero esto en todos los establecimientos, en todos los lugares donde uno va a comprar este material, ¿no se pasa un control de calidad? ¿No se exige un control de calidad para que no nos vendan gato por liebre? Debería, Johnny. Nosotros venimos trabajando con el gobierno, con los diferentes ministerios, a los cuales le hemos solicitado la necesidad de tener un reglamento técnico. Un reglamento técnico es el instrumento que usa aduanas para decir si los productos entran o no entran al país. En el caso de productos eléctricos solamente tenemos de cables, pero no tenemos de enchufes, tomacorrientes, dispositivos de protección. Entonces los productos ingresan al mercado. Primer ¿Sin filtro, ningún tipo de control? Sin ningún tipo de control. Incluso llegan en blanco o llegan con una línea verde o naranja listos para ponerle el nombre de una marca conocida en el mercado
y son fácilmente falsificables. Por otro lado, el segundo punto de fiscalización pues le corresponde al gobierno local, a la municipalidad, que a través de ordenanzas municipales, empoderados por el Código Nacional de Electricidad, deberían hacer una supervisión en el punto de venta y en el punto de instalación, o sea, en la ferretería y en el edificio que se está construyendo, para garantizar que lo que se le venda al usuario sea de calidad y para garantizar también que aquello que se le está instalando al usuario y que debe de cumplir con los requisitos del Ministerio de Vivienda y Construcción sean los correctos. Pero eso no se hace, y si se hace de una manera muy limitada. Imagínate ahora en el sector de los conos, en donde existe mucha invasión y donde este crecimiento de viviendas autoconstruidas trabajan de una manera informal, sin asistencia técnica y sin control de las autoridades. Y ahí es donde vamos a puntualizar después de la pausa, ingeniero Orlando Ardito, porque hay que tener todos los detalles y todas las pautas para saber qué hacer ante estos problemas que luego van a derivarse de tener una construcción informal y usar material también que no es apto, ¿no? Les sugerimos a nuestros oyentes en la multiplataforma de RPP, a los que nos siguen, que nos envíen sus preguntas también con una inquietud para derivarla al ingeniero Ardito, y vamos y regresamos con este tema después de la pausa: cómo prevenir cortocircuitos si se inunda mi casa o se resquebrajan las paredes por un sismo. Johnny Padilla nos está acompañando hoy en Siempre en Casa. Nos contextualizamos el tema y nos preocupa de que la mayoría de las autoconstrucciones utilizan no productos eléctricos que sean de óptima calidad. Vayamos a lo más inicial. Si tenemos, por ejemplo, una inundación, porque ahora estamos viendo, sin empezar con fuerza, el fenómeno aquí en Lima, en el Cono Sur, mira cómo se inundan las casas y esto va a ser más frecuente. ¿Cuál es el primer paso para cortar la electricidad cuando vemos que nuestra casa se está inundando? Vale, buena pregunta. Sí, efectivamente, la problemática no solamente está en el sector informal, también está en el sector formal. De hecho, gran parte de los distritos en Lima tienen construcciones antiguas. Yo vengo de Pueblo Libre y las casas son chiquitas, pero son antiguas, y con la lluvia los techos se mojan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los usuarios es comenzar a detectar las posibles fallas que puedan haber en nuestra instalación. Si el cable se recalienta, ahora, ¿cómo hago para ver? Puedo tocar la pared cerca al tomacorriente o al interruptor y se siente un calor mayor al usual. Si el tomacorriente bota chispas de una manera inusual, o si cerca al tablero de eléctrico también hay un sonido extraño. Si algo de eso está sucediendo en la instalación, que es la etapa preliminar, entonces hay que desconectar el tablero general. Antes decíamos, bajemos la palanca, como la llave cuchilla que teníamos hace tiempo. Hoy día la mayoría de casas tiene un interruptor termomagnético o diferencial que protege a la instalación para que ya no conduzca la corriente, la energía, y la casa esté libre de incendios. Pero el agua puede llegar, como sucedió en Piura o en Trujillo en el fenómeno del Niño anterior, y puede llegar al metro y medio en el primer piso. Y los tomacorrientes están a los 60 centímetros, 50 centímetros, e incluso las extensiones también las tenemos sobre el piso. Que hay muchísimas. Entonces, en la casa. ¿Qué hacemos? Ahí sí rápidamente nos toca desconectar la energía y tenemos que tener una precaución con ello. ¿Y es seguro pisar el suelo mojado cuando uno va a ir a desconectar algo? ¿Hay que protegerse? Si ya los tomacorrientes están cubiertos de agua, es mejor no. Es que no, porque energía más agua es sinónimo de
electrocución, sobrecarga y un posible accidente Entonces, eléctrico inmediato. El bajar la luz de la palanca, el interruptor, se hace cuando todavía... Estamos en una etapa inicial. Sí, ¿no? Y luego, ¿se deben reemplazar los enchufes y todos los cables de la casa cuando pasó la inundación y ya se secó todo? ¿O pueden seguir funcionando previa evaluación? O sea, teóricamente es importante que un especialista haga una evaluación de la instalación. Pero lo más probable es que, como la mayoría de enchufes, tomacorrientes y los mismos cables tienen elementos metálicos, puedan haber sufrido algún tipo de daño por ruptura, en el caso de los cables, del plástico que los recubre, o en el caso de las terminaciones, los bornes, los pernos, las uniones encintadas, pueden haber sufrido algún tipo de daño y hay que cambiarlas. Entonces es importante la evaluación, si es que no queremos hacer un gasto completo de toda la vivienda, o de pronto la revisión nos dice si efectivamente tenemos que hacer un cambio integral. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para volver a encender la llave general de la casa? Si hubo una inundación y los tomacorrientes estuvieron comprometidos, es mejor no encenderla hasta que no exista la evaluación correspondiente. Y también nos preguntan desde el canal de YouTube de RPP, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar el cableado de la casa? Si hay que porque vemos que ya pasó mucho tiempo y todos los elementos ya están un poco gastados. Partamos de la siguiente premisa, ¿no? Cuando uno diseña una instalación eléctrica, la hace en función de la demanda del consumo de energía. Eso quiere decir, dependiendo de cuántos aparatos eléctricos yo vaya a tener funcionando. Pero la realidad es que en corto tiempo uno incrementa la cantidad de artefactos. En nuestra estadística tenemos que en los últimos 20 años hemos pasado de 8 aparatos eléctricos a más de 50. Eso quiere decir que el cable que yo elegí para la situación inicial ya no necesariamente está soportando la misma carga que hoy tengo con una mayor cantidad de equipos. Para contestar la pregunta, la recomendación es hacer una evaluación cada 5 años, como lo pide el Código Nacional de Electricidad, y hacer un cambio cuando han pasado no más de 20 años. Pero si la evaluación que se debe de hacer cada 5 años nos indica una falla potencial o un riesgo por el incremento en la cantidad de artefactos que tengo, entonces me puedo preparar con tiempo y hacer que ese gasto sea poquito a poquito y no en bloque como lo sería ante un problema más grande. Y ante un sismo fuerte, temblor fuerte o terremoto, ¿cómo saber si una grieta en nuestra pared, en donde pasan las instalaciones, ha dañado los cables? O un tubo con los cables, evidentemente. En un sismo y una grieta, o con una grieta, es difícil que un producto eléctrico falle. Pero lo que sí puede fallar es la estructura general de la llegada de la instalación eléctrica. Porque pueden haber postes caídos, entonces puede haber cruce en las líneas de distribución de energía, y eso puede estar afectando nuestro medidor y puede haber generado algún tipo de incidente interno. Entonces, más que una grieta o más que un problema interno, el problema externo es el que nos puede afectar como usuarios. Siempre, bueno, lamentablemente, y ya las estadísticas lo dicen, la autoconstrucción informal de viviendas y también de los sistemas eléctricos son en su gran mayoría en nuestro país, pero lo ideal sería siempre llamar a un especialista, no solamente cuando uno va a construir una casa, sino también cuando va a pedir para que nos hagan un sistema eléctrico en la misma. Es imprescindible llamar a un especialista para que vea si hay algún tipo de daño luego de alguna inundación o de algún terremoto fuerte. Sí, es sumamente valioso, así como debemos de preocuparnos por un producto de calidad para tener seguridad no solo estructural, sino es seguridad eléctrica en casa, tenemos que preocuparnos por quién lo va a instalar, porque un producto eléctrico de buena calidad, mal instalado, también me puede producir una falla, y la falla eléctrica, permítame que lo reitere varias veces, es sinónimo de incendio,
electrocución, muerte y pérdidas materiales de las cuales podemos arrepentirnos, ¿no? Ingeniero Arrito, nos tenemos que despedir, pero por favor un par de recomendaciones puntuales antes de ya despedirnos para que todos nuestros oyentes y los que nos ven, los que nos siguen también en la multiplataforma de RPP tomen en cuenta. Quisiera comenzar, y gracias por la oportunidad, con un breve mensaje a las autoridades que acaban de ser elegidas, desde la Presidencia de la República, los ministros, las personas que están en el Congreso. Este problema de la informalidad es un problema nacional y afecta a diferentes sectores. No solamente hemos mencionado hoy la vivienda, el tema de energía, y esa informalidad hace que el usuario hoy no tenga una vivienda digna. Y ese usuario hoy está expuesto a fenómenos como sismos y el fenómeno del Niño, que con la humedad puede traer electrocuciones, inundaciones y demás. Si seguimos permitiendo el ingreso de productos de mala calidad, vamos a seguir exponiendo a la población a un riesgo eléctrico innecesario. Hoy, 70% de los incendios que ocurren son a causa de una mala instalación eléctrica y muchos de ellos por el material. Así que hagamos algo por disminuir la informalidad en nuestro país. Muchas gracias, ingeniero. Fue el ingeniero Orlando Dito, gerente general de EPEI Perú e impulsor del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales, quien estuvo con nosotros en Siempre en Casa. Muchísimas gracias.